Mateo capítulo 6. Vamos a ir hoy específicamente al verso 12. Mateo 6, 12. Mateo 6, verso 12. Ya hemos realizado una introducción a esta petición en el domingo anterior, así que vamos a ir directamente a Mateo capítulo 6, verso 12 para leerlo y repasar un poco lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Lo tienen? Leo para ustedes, dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hemos dicho, mis estimados, que esas deudas debemos reconocerlas como pecado, que podríamos leer perfectamente ese texto de esta manera: y perdona nuestros pecados. Otras versiones dicen: perdona nuestras ofensas. Pero hemos establecido claramente el domingo anterior que nosotros como seres humanos somos deudores delante de Dios. La deuda que tenemos delante de Dios es una deuda eterna. Es imposible de pagar. Nosotros vimos que esta deuda se puede comparar con 10,000 talentos, los cuales en el lenguaje bíblico eran una cantidad exorbitante de toneladas de plata, pero que en el contexto en que eso fue dicho, el contexto en el que fue dicho que nosotros somos deudores delante de Dios como de 10,000 talentos, era un contexto en el que era imposible para nosotros poder imaginar lo que esa cantidad de deuda significaba. Y yo les hablaba del trillardo. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron con nosotros, el trillardo. Y como yo sé que nadie sabe, yo tampoco sabía, así que tuve que ir a Google, buscarlo, porque es una cantidad de dinero que nosotros no podríamos ni leer, no sabríamos leerla, ni siquiera asciende a nuestra mente una idea de cuánto es eso. Pues nosotros podríamos decir, así como en los tiempos bíblicos fue dicho que nuestra deuda era de 10,000 talentos, nosotros podríamos decir que es de un trillardo. Da igual, ni siquiera llega a nuestra mente el concepto de cuánto es eso. Dijimos que eran 11 tríos de ceros. 11 tríos de ceros al lado derecho de un 1. Simplemente, hasta para el más letrado, es una suma difícil de leer. Y no es la última. Hay cuatrillardo y quintillardo y sextillardo. Sabrá usted. Mi amado, la deuda, esta deuda delante de Dios, humanamente es imposible pagarla. Hemos dicho también, hemos establecido que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es imposible para nosotros pagar esta deuda. Por lo tanto, necesitamos ir, debemos ir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé, mi amado, que para usted, para mí, los que vivimos en este mundo posmoderno, una vez me decía un profesor que la posmodernidad significa que no se sabe ni por dónde se entra ni por dónde se sale. Si usted ve un edificio posmoderno, es difícil determinar cuál es la entrada y cuál es la salida. En la posmodernidad en la que vivimos, venir y sentarnos un domingo para hablar sobre esta deuda parece un cuento de hadas, parece una historia de algo que no tiene nada que ver conmigo. Yo me levanto, me baño, me mudo, visto mi ropa, arranco mi vehículo, echo combustible. Es el tipo de cosas que yo hago, pastor. Yo no acostumbro levantarme pensando en que debo y en que le debo a Dios. Yo sé que no es el tipo de cosas que pensamos hoy en día. Pero mi amado, si Dios lo ayuda y usted puede prestar atención, yo quiero decirle esta mañana que somos deudores, grandemente deudores, infinitamente deudores delante de Dios. Y que el día que tu vida en esta tierra se acabe, tendrás que verte de frente con esa realidad. Allí no habrán carros ponchados.
Allí no habrá combustible que echar. Ahí no habrá nada. Todo se detiene, dice la Biblia. Cuando morimos, se detiene la molienda. Se detiene el ruido en las casas. Todo se detiene. No hay cosa más paralizante que iniciar el día con la muerte de un ser querido. No hay cosa que se sienta tan pesada. Usted podría cortar el aire, ahí como donde quiero llevarlos yo ahorita con mis palabras. Quisiera llevarlos a la casa donde hay luto. Quisiera llevarlos con mis palabras a la casa donde alguien ha muerto. La gente no quiere ni hablar. A la gente no le interesa nada. Recuerdo una vez que nos informaron que alguien murió. Mi esposa hizo una llamada de vuelta y lo que recibió de los seres dolientes fue: ahorita no, niña, ahorita no. Después hablamos de eso. Iban camino a la morgue, iban a retirar el cuerpo. Eso es horrendo, eso es horrible, eso es sumamente doloroso. Eso deja en silencio a cualquiera. El dolor enmudece. Usted no sabe qué decir. Usted no sabe cómo expresar sus palabras. Puede ir y utilizar las típicas expresiones. Siento mucho la pérdida de tu ser querido, pero no hay mucho que decir. Todo se detiene. Toda la vida bulliciosa a la que estamos habituados se paraliza. Mi amado, un día usted y yo seremos los que estaremos frente a Dios. Y Dios nos dirá: ¿has leído mi palabra? ¿Meditaste en mis caminos? ¿Examinaste esa porción de Mateo 6:12 donde decía que tenían que orar así? Perdona mi deuda. ¿Tomaste tiempo para meditar en esto? ¿Examinaste mis sendas? ¿Estuviste pensando en lo que yo declaraba? Esto es lo que venimos a hacer aquí hoy. Meditar en la palabra de Dios. No, evidentemente, sé que estamos habituados a los TikTok, al Facebook, a los videos de YouTube, y nos pasamos el día en medio de eso. Hablo en plural. Nos pasamos el día en medio de eso de una manera o de otra. La cocina, la calle, el carro, la moto, la bici. Pero aquí hemos venido a meditar en la palabra de Dios, a detener nuestro camino y a esperar que la palabra de Dios hable a nuestras almas. El texto anterior de Mateo 6:12 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. El texto anterior a la petición por nuestras deudas decía: alimentanos, Señor, alimenta mi cuerpo, alimenta mi ser terreno. Pero la petición que sigue dice: alimenta también mi alma, alimenta también mi espíritu, dándole a mi alma lo que ella más necesita: el perdón de la deuda infinita que tengo delante de ti. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ir por favor al Salmo 51. Salmo 51. Vamos a leer un texto que ejemplifica la súplica que está delante de nosotros. En Mateo 6:12. En Mateo 6:12 dice: perdona mis pecados. Y hoy vamos a entrar, como el título lo dice, a la petición como tal. No vamos a examinar tanto qué era eso de la deuda, ya lo vimos, ya vimos que Jesucristo es el único que puede pagar nuestra deuda, sino que vamos a ir a la petición. Quiero que lea conmigo el Salmo 51 detenidamente, bien reflexionado. ¿Lo tienen todos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. ¿Qué dice? Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame ¿de qué cosa? De mi pecado. ¿Lo ven ahí? Verso 3. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad, dice el salmista, y en pecado me concibió mi madre. Soy un pecador, dice el salmista, desde que estaba en el vientre de mi madre. Tú, en cambio, deseas la verdad
En lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dice ahora el salmista: lávame con un cepillo de raíz, Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro. ¿De qué cosa de nuevo? De mis pecados. Esconde tu rostro y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, y no antes, diría un pastor, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces, y no antes, mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con toda tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, y no antes, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Sabe quién escribió esto? El rey David. ¿Sabe qué había hecho el rey David? Salió a su balcón y vio a una mujer. La codició en su corazón y la mandó a traer. Y cometió adulterio con ella. Esa mujer tenía esposo. La mujer quedó embarazada. David mandó a traer al esposo de esa mujer y le dijo que tenía la noche libre, que fuera a dormir con su esposa, para justificar el embarazo como de ese hombre. El hombre era muy fiel, así que no fue. Él dijo: ¿cómo puede ser que el pueblo está en guerra y yo voy a ir a dormir con mi mujer? No, no voy a ir. Se quedó durmiendo, cuidando al rey David. Le informan a David que el hombre no había ido a dormir a su casa, entonces decide ahora emborracharlo. Y ni aún así logró que el hombre fuera a dormir a su casa. Como no logró nada de eso y no podía meter el embarazo a nombre del esposo de la mujer, entonces decidió escribir una carta para que lo mataran. Y no bastándole con enviar una carta para que lo mataran en guerra, la mandó con el mismo hombre para que la entregara. Y el hombre era tan fiel que nunca vio esa carta. La carta decía: pónganlo al frente de la batalla y cuando arrecie la batalla, échense para atrás y déjenlo morir. Pues el hombre efectivamente murió. Así que le mandaron una carta a David diciendo: ocurrió la guerra y murió Urías. Entonces él dice: no te preocupes, le dice él a su jefe, la espada mata, ahora unos, ahora otros. Fue casual, que todo siga adelante. Y así estuvo como un año. Luego mandó a traer la mujer para él. Cuando a la mujer le pasó el luto, mandó a traerla para él. Ya era viuda, así que se la mandó a traer y se la dejó. ¿Qué le parece a usted eso? Todo eso en la mente de un hombre que era cristiano. Todo eso en la mente de una persona que tenía temor de Dios. El dulce cantor, un salmista. Y aquí hay un ejemplo de ahora de este hombre, después de un año, habiendo sido confrontado por Dios por su pecado. Aquí está este hombre orando y diciendo: perdóname, Señor. Contra ti solamente he pecado. Aquí está este hombre diciendo: perdona, oh Dios, mis deudas. Mi amado, yo quiero que usted y yo meditemos en el perdón de los pecados. Que consideremos hoy qué conlleva el perdón de los pecados. ¿Cómo es que llega a nosotros
el anhelo de pedir perdón por nuestros pecados y qué lo conforma. Ese reconocimiento de mi pecado y esa búsqueda del perdón, ¿qué lo conforma? Pero quiero que lo hagamos meditando de verdad en las palabras de un hombre pecador que clamó por perdón. Quiero que vea conmigo el Salmo 145, el verso 18. Siempre está dentro del libro de los Salmos. Vamos a leer este salmo para orar. Salmo 145 en el verso 18. Siempre está dentro del libro de los Salmos. Es decir, mantiene el mismo concepto de una petición de verdad por el perdón de los pecados. El verso 18 del Salmo 145, ¿lo tienen? ¿Qué dice ese verso? El Señor está cerca de ¿cuántos? De todos los que lo invocan. 145, 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. De todos los que lo invocan, ¿cómo? En verdad. De todos los que lo invocan en verdad. De todos los que lo invocan en serio. Yo espero que el Salmo 51 haya sido un ejemplo de lo que es una persona orando, perdona, oh Dios, mis pecados, y orándolo en serio. Orándolo en verdad. Esto puede tener dos sentidos. Uno, que la petición sea realmente sincera. Perdona, oh Dios, mis pecados. Pero también el hecho de que la petición esté siendo conforme a la verdad. La petición que es en verdad es la que está ocurriendo conforme a la verdad. Y quiero que veamos hoy cuál es la verdad en torno a la súplica. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. ¿Cuál es la verdad en torno a esa súplica? Para que nosotros podamos elevarla de una manera verdadera, en un verdadero concepto, en una verdadera comprensión de lo que significa orar a Dios diciendo, perdona mis ofensas. Busquemos el rostro del Señor en oración para entrar en detalle en esta mañana. Padre Dios, gracias por el tiempo que usted nos da para compartir su palabra. Señor, usted sabe que mi disposición es servir a las almas y proclamar lo que usted declara. Ayúdanos, Señor, para que todos puedan tener una comprensión bíblica de sus palabras. Que mis propias ideas, mis propios pensamientos, mi propia personalidad no interrumpa en la exposición de su palabra, sino que su palabra pueda ser expuesta de manera clara, de manera bíblica, de manera comprensiva, y que los hermanos y las personas que escuchan puedan tener temor, puedan buscar santidad, puedan, Señor, proclamar el nombre suyo, suplicando a usted que perdone nuestras ofensas. Oramos por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, lo primero que podemos decir es que el perdón de los pecados es un gran tema, y es un tema del que hoy en día casi no se habla. Es un gran tema del que nosotros no vemos muchas referencias en el mundo posmoderno en el que habitamos. El perdón de los pecados. Pero ciertamente el hombre tiene una gran deuda delante de Dios y requiere que Dios perdone su maldad. Requiere que Dios perdone sus ofensas. Requiere que Dios perdone sus pecados. Yo quiero decirle hoy en primer lugar que el perdón de los pecados es el resultado de algo que en la Biblia se llama arrepentimiento. Vaya conmigo por favor a Hechos, el libro de Hechos en el capítulo 11, en el verso 17 y 18. Hechos 11, 17 y 18. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y sigue el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos 11, 17. Hechos 11, 17, Hechos 11, 17 y 18. ¿Lo tienen? Espero a la mayoría posible. Hechos 11, 17. Espero que lo tengan. Voy a leer para ustedes. Por tanto, si Dios le dio a ellos, presten atención a estas palabras, el mismo don, ¿quién lo dio? Dios. Les dio un don, les dio un regalo. Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para poder impedírselo a Dios? Noten que es Dios el autor principal aquí de lo que está ocurriendo. Verso 18.
Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Mi amado, si usted hubiese escuchado las palabras del apóstol Pedro, que es el que está hablando aquí en parte en los capítulos 10 y 11 de Hechos, usted se dará cuenta que el apóstol Pedro no estaba hablando nada extraordinario. El apóstol Pedro no estaba dando una disertación profunda de teología. No estaba hablando como de soteriología, amartología, apología, teología y ya dije soteriología, ¿verdad? Algunos se rascan la cabeza diciendo: pastor, ¿qué significa eso? Neumatología. Él no estaba hablando de nada de eso. Estaba hablando de todo eso sin usar palabras técnicas, rebuscadas. Estaba dando una simple declaración de quién era Jesucristo, qué fue lo que vino a hacer, cómo fue que murió en la cruz. Y cuando estaba haciendo eso, el Espíritu Santo vino sobre las personas que escuchaban. Y lo que dice en resumen es que Dios les dio arrepentimiento, y que ese arrepentimiento los iba a conducir a la vida, hablando de Cristo, proclamando a Cristo, la obra de Cristo, hablando a los hombres sobre sus pecados y el perdón de los pecados en Cristo Jesús, leyéndoles lo que Dios decía. Dios actuó en la gente y les dio un regalo: el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios que conduce a la vida. Dice el texto de Hechos 11:18: ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahora quiero que vaya conmigo a Hechos 3:19. Hechos 3:19 y 20. Hechos 3:19 y 20. Vamos a leer un poquito más de contexto. Hechos 3, para consideración de algunos. Hechos 3:19, ¿lo tienen? Hechos 3:19 y 20. Si leen un poco más, no quiero leer demasiado también. Leamos el 19 y el 20 mejor solamente. ¿Lo tienen? Por tanto, dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Conecte eso por favor con Mateo 6:12. Perdona nuestras ofensas. Dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. El mandato a la gente que está escuchando al apóstol Pedro predicar es: arrepiéntanse y conviértanse. Una vez dije lo que voy a afirmar ahorita: el arrepentimiento es algo que Dios da y es algo que es demandado a los hombres. Yo dije eso. Dios demanda que te arrepientas, tú. Y luego también podemos decir: Dios es el que da el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene como resultado el perdón de los pecados. Y alguien dijo: eso es una contradicción. ¿Cómo puede ser que usted diga que Dios nos manda a arrepentirnos y a la vez diga que Dios es el que da el arrepentimiento? No hay en eso ninguna contradicción. Dios demanda del hombre que se arrepienta y que crea, pero solo Él da el arrepentimiento. Yo lo ponía en ejemplos así cuando mis hijos eran pequeños. Si yo lo mando a usted a traer cubitos, todos saben lo que es un cubito, eso que le da sazón a la comida, de Maggi. Si yo lo mando a traer cubitos, usted está bajo una responsabilidad, ir a traer cubitos. Y si yo le digo que solo yo los vendo, yo lo mandé a traerlo. Y a la vez le estoy diciendo que solo yo los vendo. ¿Qué debería hacer usted? Cuando escucha la orden debería decir: sí, señor, ir a traer los cubitos. Pero cuando escucha que solo yo los vendo, dar la vuelta y decir: ¿puedes vendérmelos? Solo tú los vendes. Tu orden es que te traiga cubitos.
La orden de Dios es que me arrepienta. Y la Biblia dice que solo Dios da el arrepentimiento. No hay ninguna contradicción en eso. Una cosa es el mandato para mí de que necesito arrepentirme, y otra cosa es dónde consigo eso. Lo consigo en Dios. Dios me declara que los requiero y Dios dice que solo Él los tiene. Por tanto, es a Él que debería ir. ¿A quién estaba yendo el salmista en el Salmo 51? ¿Qué había hecho el salmista? Pecar horrendamente. Adulterio, asesinato, planificación para matar. Todo ese tipo de cosas habían estado en la mente de él. Y después, un cara dura. No te preocupes, así es la espada. Mata a unos, mata a otros, tranquilo. Mi amado, todos nosotros hemos hecho eso. Todos nosotros hemos pecado. Todos somos deudores delante de Dios. Todos nosotros. No solo la vecina incómoda que nos hace la vida imposible. No, también yo. También yo soy un pecador. Todos nosotros somos pecadores. Ante ti, Señor, solo a ti te he ofendido, solo delante de ti he pecado. Perdóname, Señor, lávame, Señor. El salmista sabía a quién tenía que ir. Y por eso dice que el Señor está cercano a los que le invocan. A los que le invocan de veras, a los que le invocan bien, acorde a la verdad. A los que sinceramente se dan cuenta que necesitan el perdón de sus pecados y que esto es solamente un fruto del arrepentimiento. El perdón de nuestros pecados es un fruto del arrepentimiento, y el arrepentimiento lo da Dios. Solamente Dios da el arrepentimiento. El arrepentimiento es mejor explicado por Lucas 11, 12 y 13. El arrepentimiento se explica mejor por Lucas 11, 12 y 13. Oh, dice, si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Y luego viene el verso 13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué fue lo que vino sobre las personas que estaban escuchando predicar a Pedro en Hechos 11? ¿Qué fue lo que vino? El Espíritu Santo. Y lo entendieron los israelitas como Dios les dio el arrepentimiento. Y dice Lucas, el autor de Hechos también, dice, el arrepentimiento se entiende como que el Padre me dé su Santo Espíritu. Mi amado, nuestra condición de deuda es tal que Dios tiene que entrar a operar en nosotros para que nosotros podamos pedir por el perdón de pecados. El perdón de pecados es muy importante. Yo tengo algunos amigos que no son muy espirituales. Yo tengo algunos amigos que no vendrían un domingo en la mañana aquí a un culto. No vendrían. Sin embargo, esos amigos, cuando muere algún ser querido de ellos, postean, te invito al rezo. Te invito al novenario. Lo que estoy diciendo es que no son muy de Dios, pero ellos saben que hay que hacer algo. Entienden que tienen que hacer algo. Como rezar, como pedir por esa alma. ¿Y qué es lo que se supone que piden? Perdona nuestras ofensas. Cuando alguien ha fallecido, se supone que están pidiéndole a Dios que lo perdone y que lo lleve a su presencia, que le dé descanso eterno. Por eso todos expresamos que de Dios goce, que Dios lo tenga en su santa gloria. Es una intención expresada como Dios le haya perdonado sus pecados y lo tenga en su presencia. Cuando se cae el avión, dicen los teólogos, nadie es ateo. Cuando va alguien en un vuelo y el avión falla y empieza a caer, ¿qué cree usted que escucha? Ay, Señor, perdónanos. Y aunque usted no sea muy espiritual, también se siente raro. También como que quiere acercarse a la viejita que está gritando que Dios la ayude, para que el alma suya agarre algo de esos sonidos y también diga, perdóname, Señor. Aunque diga que no, se va a sentir bien extraño. No creo que diga, no se preocupen, son partículas del universo que están a punto de desbaratarse, todo va a estar bien. No creo. Su alma se va a sentir profundamente conmovida y se va a dar cuenta que está a punto de morir. Y que las palabras necio
Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Esas palabras, si usted ya las escuchó, le van a retumbar en sus oídos. Me tocó el momento de perder el alma. Y lo que tengo yo, ¿de quién será? Mi amado, más vale que nosotros oremos a nuestro Padre eterno: perdona mis pecados. Dame, oh Padre, el arrepentimiento que mi alma necesita. Decía un pastor: nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos, porque eso no lo sabemos, porque no nacimos sabiéndolo y porque no se desarrolla de manera natural. Uno no aprende a arrepentirse bíblicamente. El Espíritu de Dios tiene que entrar y darle vida a un muerto espiritual para que pueda clamar como en el Salmo 51: lávame, Señor, límpiame, Señor, de mi maldad. Lo que nosotros somos capaces de hacer en pecado y en maldad es increíble. Lo que somos capaces de decir, la manera en que somos capaces de pensar es increíble. Si el Señor no viene a nuestras almas y nos auxilia, moriríamos en toda la carga de nuestro mal y seríamos apartados de delante de la presencia de Dios para siempre. Mi amado, ¿con qué palabras podría yo decirte que tú y yo no somos personas como si nada, como si no tuviéramos conexión con Dios? Somos creación de Dios y estamos caídos en pecado, y Dios nos llamará cuentas un día y tendremos que librar esa cuenta, y es imposible de pagar al menos que nos hayamos refugiado en Cristo. Y para refugiarse en Cristo bíblicamente, de verdad, tiene que haber experimentado uno el arrepentimiento que es para vida eterna. Sin eso está perdido uno. No es algo que yo hago pasando al frente. No es algo que yo ahorita podría decir: ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Y usted pasa aquí y se arrodilla porque está conmovido, porque lo hace pensar lo del vuelo del avión que se va a caer, porque lo hace pensar lo de la muerte en la tumba, y pasa aquí al frente, pero no es algo que se da así. Puede que ahí ocurra un arrepentimiento, puede que Dios esté trabajando en su vida, pero solamente ocurre bajo la acción divina. No ocurre por invitaciones a pasar al frente. No ocurre por pasar al frente. Ocurre porque Dios ha operado, está operando en mi vida, llamándome a que yo le clame y reconozca mi mal. De otra manera, todo lo que ocurre son palabras. Yo hablando, usted escuchando. Y ya. Yo hablando y usted escuchando. Y simplemente eso. Cuando uno ve de cerca el arrepentimiento, se da cuenta que el arrepentimiento conlleva confesión. Un texto bíblico que siempre me ha llamado la atención cuando hablamos de confesión es Josué 7:19. Si puede ir ahí, vaya, si no yo se lo leo, porque solo es una cita breve que quiero darles. Escuchen. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Oiga estas palabras: declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Ustedes se acuerdan qué había hecho Acán. Con mi papá lo vieron hace un par de domingos atrás. ¿Qué había hecho Acán? Había visto un manto, había visto unos lingotes y los había tomado para él, de lo que Dios había dicho que no debían tomar. Y luego estaban perdiendo las peleas. Y Dios dijo: revisa ahí dentro del campamento, ahí hay pecado. Hasta que la suerte, la indagación cayó sobre Acán. Cuando ya quedó solo, todo el mundo se apartó y él quedó evidentemente solo, le dice Josué: declárame todo. ¿Qué fue lo que hiciste? Nadie sabía qué había hecho Acán. Dios sí sabía. Y es interesante que la confesión tiene que ver con esto. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Se acuerdan cuando Dios buscó a Adán en el huerto? Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Segunda pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Está diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que has hecho, Adán? Confiesa tu pecado. Reconoce tu maldad. Confiésala. Hablemos de eso. Vengan, hemos leído Isaías, ¿verdad? Vengan y pongámonos a cuentas, declara el Señor.
Ven y cuéntame de qué se trata tu mal. Confiésalo. Recuerde, el verdadero arrepentimiento viene de Dios y conlleva confesión. Mi amado, como pastor, yo escucho a mucha gente hablar. Cuando usted va a mi oficina, recuerde que no es el primero. Usted no es el primero. Yo escucho a mucha gente hablar. Y cuando la gente habla, yo me rasco las orejas, ¿verdad? O me rasco la barba. Seguro eso es más normal. Lo que quería decir es que cuando la gente habla, yo escucho para ver si lo que escucho es en relación con la verdad. ¿Me explico? La confesión. Ustedes tienen hijos. Ustedes han oído a sus hijos confesar lo que hacen. Hay que sacárselos casi con cuchara. Había una herramienta que usaban los antiguos guanacastecos para quitarle al jícaro la cosa que tienen por dentro. ¿Saben qué es el jícaro? Algunos sí, unos no. Un fruto que crece en un árbol que se usa para hacer recipientes. Y hay que limpiarle una cosa que tiene el jícaro por dentro. Y había una cucharita especial con la que raspaban los abuelos ese jícaro hasta que le sacaban todo y queda solo la cáscara dura que se usa. A veces, pidiendo a mis hijos que confiesen algo, hay que hacer así. ¿Y dónde andabas? ¿Y con quién? ¿Y qué fue lo que hiciste? Y estoy rascando el jícaro para ver si aparece la confesión. Porque usted está oyendo y usted no, las cosas no le calzan. Usted está prestando atención y usted dice, aquí hay gato encerrado. No ha sacado el hijo todo lo que tiene que sacar. Mi amado, delante de Dios es igual. La gente dice que está reconociendo su mal, pero uno los oye hablar y se da cuenta que están dando vueltas en círculo. Aquí está la confesión y ellos andan aquí. No han llegado donde tienen que llegar. La mujer que tú me diste, la serpiente me dio del fruto y yo comí. Puras excusas. No llegan a la confesión. Da gloria a Dios, hijo mío, y cuéntame. ¿En qué radica tu maldad? Háblala, sácala. Yo no tengo 6 ojos. Dice la gente que si tengo un sexto sentido. O el psicólogo le preguntan si tiene una bola de cristal para consultar. Yo no tengo nada de eso, mi amado. Es que cuando uno peca, uno no se ve a uno mismo. Los demás sí te pueden ver. El pastor te puede ver. Si el pastor conoce su Biblia y sabe que él también es un pecador necesitado de Cristo, yo te puedo escuchar a ti cuando tú eres pecador, cuando te estás comportando como un pecador. Tú puedes escucharme a mí cuando mi pecado está saliendo también. Todos los miembros de esta iglesia tienen esa capacidad de decir, mi hermano está pecaminoso, está dando vueltas, no le interesa, no está realmente con Dios. Recuerde, el verdadero arrepentimiento no es venir a culto solamente o desconectado de todo lo demás. El verdadero arrepentimiento no es sentarme a leer la Biblia. Yo conozco señoras que leían la Biblia y eran fatales, chismosas, peleonas, ya con eso basta. Y leían la Biblia todos los días, todas las tardes, y rezaban y oraban. Conozco gente que hace todo eso y ellos no conocen el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con la confesión. Ahora, si yo solo conozco señoras que hacen eso y no me conozco a mí mismo, no conozco el arrepentimiento. No se trata solo de conocer o de saber que alguien me está engañando o alguien está pecando, sino mi propio pecado. El mío delante de Dios. Por eso les digo que me encanta una canción para niños que dice, soy yo Señor, el que necesita orar. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, el que necesita orar. Si usted le hubiera preguntado a David, ¿quién necesita orar? En el Salmo 51, ¿qué hubiera dicho David? Soy yo. Es interesante que Natán llegó y confrontó a David y David no lo mandó a matar. Si ya había mandado a matar a Urías, al hombre de la otra mujer, hubiera mandado a matar al hombre de Dios también. Gracias a Dios no. La Biblia declara que Dios se acercó a David por medio del profeta. Dios vino a David por medio de un hermano en Cristo.
por medio de un compañero, amigo, el profeta, el hombre de Dios. Dios vino a David. Dios pudo haber dejado a David, pero Dios iba a salvar a David, le iba a dar arrepentimiento verdadero. Dios vino a David y habló con David por medio de las palabras del profeta. Lo que el profeta dijo hizo pensar a David profundamente. Y David dijo: he pecado, he pecado. Y se fue a orar. Probablemente a orar el Salmo 51. ¿Usted quiere conocer el arrepentimiento? Tengo para usted un ejemplo de unos salmos penitenciales. Así que si quiere apunte en su teléfono, en algo, para que usted ore por perdón de pecados, habiendo meditado en estos versículos, en estos salmos. El Salmo 6. Salmo 6 habla de reconocimiento de pecado y de búsqueda de perdón. Salmo 32, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 102, 130 y 143, junto con el 51. El 51 es como la gran montaña, la cúspide de una invocación por arrepentimiento. Pero esos otros van de la mano. Si le hicieron falta ahora al final me lo puede pedir, con mucho gusto yo le paso la lista. ¿Para qué eso, pastor? Mi amado, para que usted se vaya con su Biblia y ore, lea y ore pensando: yo necesito verdadero perdón de pecados. Yo necesito, Padre, que tú de verdad perdones mi deuda. Yo no puedo seguir viviendo entre la espada y la pared, entre la incertidumbre de si mis pecados me han sido perdonados. Y recuerde que esto inicia con confesión. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Muy conocido por algunos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el Señor? Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos. Me encantan esos todos de la Biblia. Para limpiarnos de toda maldad. Siempre la pregunta del millón: pastor, que si uno es un asesino, que si Dios lo puede perdonar. Pastor, que si uno se robó 700 millones, trillones, que si Dios lo puede perdonar. Mi amado, la Biblia dice que si la confesión viene de los labios de alguien que pide en verdad, porque Dios está trabajando en él. ¿Usted cree que David no hizo cualquier cantidad de barbarie antes de que Dios lo convenciera de su mal en el Salmo 51? Claro que sí. Lo que David hizo fue terrible. Y Dios estaba trabajando en David. David sabía que tenía él el Espíritu Santo. Dice: no me lo quites, Padre, no me lo quites. En otros salmos David dice: mientras yo cayese me consumieron mis huesos. Mientras yo no dije nada, estaba enfermo. Estaba mal porque estaba guardando el pecado. Pero dice Primera de Juan: si lo confiesas, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda iniquidad. Así que, mi amado, la confesión es una parte muy importante del arrepentimiento. ¿Y será que Dios me perdona porque yo confieso? Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Entonces, ¿el perdón es por gracia o es por confesión? ¿Se contradice la Biblia? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok, Dios me perdona por gracia. Y ahora está el pastor diciendo: si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, ¿cómo es, pastor? ¿Es por gracia o es por confesión? Es que la confesión bíblica no es una acción humana. La confesión bíblica es un don de Dios. Cuando el hombre ora de verdad, cuando el hombre se confiesa de verdad delante de Dios sus pecados, y Dios es el que lo está generando, por eso decimos de verdad, esa confesión no fue mi acción, fue un don de Dios. Y todo esto que estoy diciendo es para que tú examines si la confesión que tú hiciste de tus pecados, si la búsqueda que tú hiciste de Dios fue suya o fue un obrar de Dios en su corazón. ¿Es Dios trabajando o es el hombre actuando?
Cuando la confesión es legítima, la da Dios. ¿Me explico? Y por lo tanto no la puedo apropiar como mía. Nadie puede decir, yo fui salvo porque yo sí confesé todo mi mal. Dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque yo sí confesé, es porque la confesión que utilicé era de Dios. La forma en que yo estaba ahí, lo que me tenía ahí era Dios trabajando en mí, no era mi propia acción. Mi amado, necesitamos meditar en estas palabras. Ahora bien, el arrepentimiento no es solo confesión, también tiene otro elemento que se llama contrición. Contrición, una forma más entendible de expresarlo, quebrantamiento del corazón, quebrantamiento del corazón. De hecho, la contrición, el quebrantamiento del corazón endulza la confesión. ¿Me explico? El quebrantamiento del alma endulza la confesión. Ezequiel 7:16, vaya conmigo ahí por favor. Ahí va a mostrarnos un ejemplo de cómo se siente la contrición de espíritu. ¿Cómo es la contrición de espíritu? Ezequiel 7:16. Hablando el profeta de la rebelde Israel. Ezequiel 7:16, ¿lo tienen? Como en el centro de sus Biblias está este profeta, un libro grande, fácil de hallar. Ezequiel 7:16. Aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los montes, preste atención al ejemplo, como palomas de los valles. Todos ellos haciendo ¿qué? Gimiendo. ¿Qué los tiene gimiendo? Su iniquidad. Ellos, dice, van a estar gimiendo su iniquidad. ¿Has gemido tú tu iniquidad? ¿La has gemido? Dicen que a veces cuando uno ora, y esta oración es de Dios, a veces ni salen palabras. Usted quiere pedir perdón, pero lo que hace es nada más decir, ay Señor, perdona, ayúdame Señor, soy un pecador. No por el problema, no estamos hablando hoy del auxilio divino por un problema. Estoy hablando del dolor por mi pecado. Saben, mis amados, hay demasiado ruido hoy en día en este mundo. Demasiado ruido. ¿De qué está hablando, pastor? Usted puede llegar quejándose de todo mundo y de Raimundo entero, de todo. Pastor, es que mi esposo, esto. Ok, ese es su esposo, pero usted, su pecado. Pastor, es que mi esposa, sí, pero usted y su pecado. Pastor, es que mis hijos, y usted y su pecado. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Mi amado, no se deje distraer por la tinta del calamar. Hay mucha bulla, mucha cosa de qué quejarse. Hay gente que yo, pastor, yo me la paso orando todo el día. Sí, pero ¿por qué? Por la situación económica, pastor, por el presidente, pastor, por mi esposo, que Dios lo cambie, pastor, por mis hijos, que Dios lo cambie, por el pueblo, por la nación, por esto, por aquello, por lo otro. ¿Y tu pecado? Nunca lo ves. Estamos ciegos a él. La base del engaño es que estoy engañado. Cuando al caballo le van a hacer algún trabajo en las pezuñas, le ponen unos trapos aquí, para que él no vea lo que le está haciendo el otro ahí a la par. Está engañado el pobre animal. Él no sabe qué es lo que está pasando ahí, no tiene campo visual. Por eso le ponen un cubreojos. El pecado, mi amado, nos engaña a nosotros. Y nosotros podremos estar llegando delante de la presencia de Dios por 1000 cosas, menos por mi espíritu hecho chiquito, buscando a Dios, pidiéndole perdón. Mi pecado, mi pecado, mi pecado, mi pecado. Si nosotros meditáramos más en esto, regañaríamos menos. Regañaríamos menos. Mi pecado, mi relación con Dios, mi necesidad de gracia. Dicen que después de que David pecó con Betsabé, según los historiadores, oigan esto, nunca más volvió a ser el mismo. Nunca más. ¿Sabe qué lo atravesaba? Mi pecado. Esas palabras, mi pecado. Si Dios se lo había puesto tan clarito,
al frente de él. Yo sé cómo eres, le decían sus hermanos cuando él era joven. Yo sé que andas buscando aquí. Cuando él venció al gigante, ¿se acuerdan? David andaba ahí preguntando qué es lo que le van a dar al que vence al gigante. Y sus hermanos le decían, yo sé cómo eres tú. ¿Cómo era David? ¿Y qué pasó con David después de que pecó? Lo atropelló un tren. Y David nunca más volvió a ser el mismo. Se dio cuenta de su pecado. Mi amado, tú serás salvo el día que te des cuenta de tu pecado. Yo estaba preparando este sermón diciendo, Señor, salva a algunos que ya son salvos. Salva a algunos que piensan que ya se salvaron, Señor. Ayúdalos a darse cuenta que si ellos no han visto su pecado, si no les ha pesado su pecado, ¿cómo es que son salvos? ¿Cómo es que pueden decir, salvo soy? Mi amado, yo no quería ni venir a predicar. Yo estaba preparando esto y decía, Señor, ¿cómo se predica eso? ¿Cómo predica un pecador? ¿Cómo hace eso? Veo pastores tan inflados, así, se creen, se agarran del púlpito así. Y digo, ¿cómo hace eso un pecador? Si yo quisiera estar así. Mi pecado. Yo más bien me siento débil. Pablo dice, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Qué decía Pablo? Que cuando él estaba ahí le temblaban las rodillas. Con debilidad, dice, con temblor. Pablo decía, de los pecadores a mí ni me tomen en cuenta. Decía eso él. Yo soy el primero. Si hacen un desfile, decía muy poéticamente un predicador, Pablo decía, yo soy abanderado. Si hacen un desfile, yo voy ahí porque de los pecadores soy el primero, porque perseguía a la iglesia del Señor. A Pablo eso le despedazaba el corazón. Yo perseguía a Cristo. ¿Cómo pude yo haber hecho eso? Mi amado, nosotros, ¿qué es lo que no hemos hecho? Pero tiene que pesarnos nuestro pecado. Yo puedo tratar mal a mucha gente. Dios quiera que yo aprenda a tratarme mal a mí mismo. Yo puedo criticar. Dios quiera que yo aprenda a criticarme a mí mismo, que me lo demuestre. Y tu pecado, ¿dónde está? Y que yo pueda ir a Él con un espíritu contrito y humillado. Yo no soy profesor de gramática, pero eso de contrito a mí me suena como apretado, que mi corazón esté apretado, mi alma, mi mente esté presionada bajo el peso de ¿qué? De mis pecados. Y que me quede ahí. No, que corra a Cristo. Lávame, Señor, y seré limpio, decía el salmista. Lávame con un hisopo, Señor. Esa palabra ahí para nosotros tiene más sentido, cepillo de raíz. Señor, agárrame el corazón, póngalo ahí, restriégalo duro, que se me quite eso, Señor. Quítamelo, Señor. Señor, líbrame de pecado de sangre. No era que para que yo no mate a nadie, Señor. ¿Qué era? Que había matado. Había mandado morir a su propio amigo. Era uno de los que estaba en las cuevas con él cuando él no era el gran rey de Israel. Él le había creído, él estaba contento con David. Ese hombre jamás pensó que David lo había mandado a matar. ¿Usted ha creído alguna vez en alguien? Se sentía usted bien empoderado a la par de ese poderoso. Así se sentía Urías. Él decía, este es mi amigo, el rey. ¡Que viva el rey David! Lo apoyamos en todo. Desde chiquito estábamos con él. Y ese mismo hombre le quitó su mujer y lo mandó a matar. De peores, horribles cosas. Eso es horrendo. Y él dice, Señor, saca mi pecado, póngalo ahí, lávalo, Señor. Lávalo, Señor. Lávalo. Que quede yo limpio. El Señor nos concediera a nosotros tal conciencia de maldad. Y le suplicáramos al Señor que sacara nuestras vísceras y lavara nuestra alma y nos limpiara de toda maldad. Renueva en mí, Señor, dice, un espíritu nuevo. Yo quiero ser noble, Señor, y recto. Yo les decía a los hermanos, a los varones que son líderes de estudios bíblicos, ¿sabes qué dice el Señor que seamos? Humildes, mansos. Eso es lo que dice que seamos. No grandes,
teólogos. Siempre usted verá que los llamados son a ser mansos, humildes. No gran cosota, conocedor inmenso de la palabra de Dios. Mansos, humildes, sin mancha. En medio de una generación perversa. Me dice el hermano Tony, que yo lo quiero mucho. Tú tienes que aprender a oír más y a hablar menos. Desínflate, Edier. Sé manso. Sé humilde. Cálmate. Deja de agarrar. Hay gente que es como un bicho, me viene a la mente como un zorro, ¿verdad? Como un gato bravo. Se agarra con todo el mundo. Hace revuelto, ensucia todo. La Biblia más bien nos relaciona a nosotros con mansedumbre, paz. Sí, tenemos que pelear batallas por la causa de Cristo. Claro que sí. Pero el Señor nos ayude a pelearlas con un espíritu manso, casi sin poder hablar, porque nos damos cuenta de nuestro propio mal. El Señor nos ayude a tener tal convicción que genere en nosotros contrición, quebrantamiento profundo del corazón. Lucas 18:13. Lucas 18:13. Cuando hay quebrantamiento profundo de corazón, el cuerpo habla. El cuerpo habla. ¿Qué dice Lucas 18:13? Imagínense a ese hombre que está bajo el poder de Dios. Dios está trabajando en él. ¿Y qué hacía él? El recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que hacía ¿qué? Golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Él no decía: sabe, Señor, soy uno más de la cuenta, ¿y qué vamos a hacer? Ay, todo el mundo está caído, Señor. No decía eso. Él está diciendo: yo soy el pecador, no hay otro. Ten piedad de mí, Señor. ¿Cómo estaba hablando el cuerpo de él? Así. Era tanto el peso de su pecado que estaba de lejos y su oración solo era: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. David era: sácame y lávame, Señor. Perdóname, Señor. Las lágrimas son otra forma. Salmo 6:6. Son ejemplos. Estamos viendo ejemplos de qué hace la gente cuando está contrito y humillado. Salmo 6:6. Otra cosa, el cuerpo hablando. Salmo 6:6. Cansado estoy de ¿qué? De gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Está llorando porque es un pecador. Gime porque es un pecador. Mi amado, no importa quién crea yo que soy. Dios sí sabe quién es Él y sabe quién soy yo. Y la única forma de que mis pecados me sean perdonados es habiendo experimentado estas cosas. Una confesión, una contrición, y no termina ahí. Por último, una conversión. Isaías 55:7. Isaías 55:7. Isaías 55:7. ¿Qué dice? Abandone el impío su camino. ¿Qué dice que hay que hacer, hermano? Abandonarlo. ¿Cuál ha sido su camino, mi hermano? ¿Cuál era su camino? ¿Cuál era su camino? ¿Cuál ha sido su camino? ¿Cómo es usted? Si le preguntaran cómo es usted antes de conocer a Cristo, antes de entender el Evangelio, y ahora usted piensa que usted es cristiano, ¿qué dice la Biblia? El impío debe abandonar su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y hacer ¿qué? Volverse al Señor. Volverse al Señor. No voy a decir esto por los que lo han vivido así, está bien, solo porque quiero agregar algo más. Si yo digo,
que yo ya no voy a fiestas, que ya yo no voy a toros, que ya yo no voy a bailes, que yo ya no fumo, que ya yo no tomo. Ok, está bien. Ha abandonado un montón de su camino. Me explico. Ha abandonado un montón de su camino. Pero ¿qué tal de los gritos, de las iras, de los enojos? ¿Qué tal del desorden, de la mala administración financiera, de la falta de capacidad de trabajar firmemente y decorosamente? ¿Qué tal de la forma de ser vaga, desordenada, sin sentido? ¿Qué tal de todo eso? Todo eso también está en la cuenta. Nosotros debemos ser humildes, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Y yo no pretendo haberlo alcanzado ya, solo pretendo decir, todo eso está en la cuenta. Me explico, todo eso está en la cuenta. Yo tengo que morir a mí mismo, abandonar mi propia forma de ser, dejar lo que no glorifica a Dios. Yo trataba a mis hijos como un militar trataría a sus hijos. Yo le decía a mis hijos, venga, vaya, haga, tome, deme, ya, apúrese, póngale. Y un día llegó a mis manos un pequeño documento que decía, trata a tus hijos como si fueran hermanos en Cristo. Y yo dije, wow, a ningún hermano de la iglesia trato yo así. Y a mis hijos sí. Y hasta el día de hoy, mi amado, a ellos les cuesta hacer ciertas cosas porque su padre los ha lesionado. Ha lesionado lo que ellos son. Hasta el día de hoy. De lo que estoy diciendo es que a veces nos apartamos de cosas escandalosas, pero no nos apartamos de nuestros caminos. Seguimos en lo íntimo siendo Edier. En lo íntimo siendo yo. Deje el impío sus caminos, dice el Señor. Vuélvase al Señor. Vuélvase a Dios. Hay que volverse al Señor. Volverse a Dios. Y eso empieza por orar. Señor, ayúdame. Enséñame el camino. Y también por reconocer el pecado. Pedirle perdón a los hijos. Y luego cuando ve que otra vez está saliendo yo, otra vez pedir perdón. Volver otra vez al camino. Porque ya no puedo seguir por ese camino en el que yo antes andaba. Porque esa no es la senda que el Señor me ha marcado. Porque eso no parece un espíritu manso. Eso no parece dominio propio. Eso no parece administración. El dominio propio tiene que ver con administración correcta. Es increíble ver cómo nos gusta a nosotros hacer lo que nos da la gana. Es increíble. Yo lo veo en mí mismo. Yo veo cuando hago algún negocio y luego digo, Edier, ¿en qué estaba pensando? ¿En mí? ¿En lo que yo quería? Ciego me autoconvencí y convencí a los que me iban a convencer más de que todo eso estaba bien. Mi amado, vuélvete, dice el Señor. Si ya lo vistes. Porque uno en la vida cristiana va viendo nuevos caminos que uno dice, wow, yo no sabía que yo caminaba por este camino. Bueno, déjalo. El arrepentimiento también está lleno de conversión, abandono de esos caminos y organización de los nuevos. Ay, pero ¿cómo cuesta? Claro que cuesta. Claro que cuesta. Un profesor mío en la universidad siempre me decía, Edier, póngase vivo. Usted le va a preguntar a la gente que usted sabe que van a decir que sí a todo lo que usted quiere hacer. Pregúntele a los que usted sabe que le van a decir no. Y créame que seguimos evadiéndolos. A los que yo sé que me van a decir, ese no es el camino. Uno sabe quiénes son esos y uno no quiere ir a ellos. Y si vaya, ¿usted sabe cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Usted dice que si yo hablo con él, yo ya sé qué me va a decir. Entonces, haga caso. Siga el camino que el Señor sabe que usted tiene que seguir. No es por falta de luz, mi amado. Es porque queremos pecar. Muchas veces no es por falta de luz. Es porque queremos pecar. Cuando el pecado está presente, la voluntad estaba activa. El pecado es pecado porque yo estoy inmerso en él por puro gusto. ¿Me explico? Por puro gusto. Soy una víctima a propósito. Gustoso de estar en medio de eso. Mi amado, la conversión es parte del arrepentimiento. Hechos 20, 21, por favor, de nuevo, otro texto.
Hechos 20, 20, 21. No se preocupe, ya estamos aterrizando. Espero que no se sientan cansados. A veces yo me siento cansado, hoy no es ese día. Hoy me siento con ánimo. Pero yo sé que no puedo ir mucho más allá de una hora. Y ya estamos ahí. Hechos 20, 20, 21. ¿Lo tienen? Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa. ¿Qué es lo que Pablo enseñaba? Testificando solemnemente tanto a judíos como griegos. Dos cosas yo enseñaba, dice Pablo: del arrepentimiento. ¿Para con quién? Hechos 20, 21. Para con Dios. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo les enseñaba, dice, del arrepentimiento. Y es interesante la preposición para con Dios. Ahora ya no es el arrepentimiento de Dios, es el arrepentimiento para con Dios. Yo les enseñaba que tienen que volverse de frente a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que el arrepentimiento también significa volverse de frente a Dios. Confesarlo, dolerme por mi pecado y volverme de frente a Dios. Eso es conversión. Abandonar el viejo camino y volverme de frente a Dios. Padre Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Padre Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y sabes que tienes que ir a preguntarle al pastor, ¿verdad? Pastor, ¿qué hago? ¿Y quieres escuchar lo que él te va a decir? ¿Quieres escuchar lo que él te va a decir? En psicología, ustedes saben que yo estudié psicología. Lo que voy a decir es esto. En psicología, el psicólogo escucha a la persona doliente todas sus preocupaciones y luego le dice: pase donde la secretaria. Ahí ella le va a indicar cuánto es. Y él se alivia el oído con el dinero. Yo me alivio el oído diciéndote la verdad. ¿Me entiendes, hermano? Todo cristiano, un psicólogo, terapeuta, profesor mío me decía: Edier, es peligroso estar oyendo gente. Cuando uno está oyendo gente, Edier, le da cáncer a uno de estar oyendo gente, ¿no? Y es cierto. Y yo le digo: profe, ¿y tú cómo te libraste del cáncer? Yo me resarcí. Yo cobré por oír. Y todos estos días me he preguntado: ¿y yo? ¿Cómo me resarzo yo que no me dé cáncer? Hasta que meditando en la ley de Dios entendí: ya entiendo. Yo me las desquito hablándoles de Dios. Pero no es un desquite, usted sabe. Es la instrucción, es la sabiduría. ¿Me entiendes, hermano? El psicólogo se supone que no te debería dar consejos. El psicólogo no es consejero. Él no da consejos. El psicólogo es psicólogo, solo que hay muchos que no saben qué son. Por eso se ponen a decir: usted tiene que dejar de estar en pleito, señora. No sabe ni lo que está diciendo ese psicólogo. Eso no es psicología. La psicología no hace eso. No hace eso. Ellos ni saben qué fue lo que estudiaron. Él cobra, escucha y te hace pensar y te cobra, pero no te da consejos. Pero el pastor, él también tiene un pago. Claro, a mí me pagan, yo soy predicador y me pagan por eso, pero estoy yendo más allá de eso. Es decir, el hermano, el cristiano, la hermana que te escucha, él te tiene que escuchar y orientarte a Dios. ¿Me explico? Llevarte adelante de Dios. Es lo que Pablo dice que yo hacía. Yo les hablaba del arrepentimiento para con Dios. En las casas la gente me preguntaba y yo les decía: mira, eso debes vivirlo así delante de Dios. Me explico, debes orientarlo de esta manera. La gran pregunta es: ¿quieres escucharlo, hermano? ¿Lo estás escuchando? El arrepentimiento para con Dios, la orientación hacia Dios, ¿lo estás escuchando? Si no, nunca vas a abandonar tus caminos. Esto tiene que ver con la conversión. La conversión. Ay, si el Señor me ayudara, si yo pudiera decir, hermano Dani, siempre me acuerdo de él que me decía: de nombres, pastor. No, decía el predicador, no puedo. Pues el número de cédula, por lo menos.
Para que cada uno sepa qué es lo que carga sobre él. Todos cargamos cosas, hermano, todos. No son solo los que están ahí abajo, yo también. Yo tengo gente sobre mí, y los que están sobre mí, alguien está sobre ellos. Siempre hay alguien sobre alguien para decirle, mira, el arrepentimiento para con Dios en tu vida se debe ver así. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Haz esto y vivirás. Pero cuando le dicen a uno haz esto, ahí se choca contra la pared humana. Ahí se choca contra lo que usted de verdad es. Yo siempre digo esto: cuando alguien de verdad te escuchó y tú lo estabas orientando a Dios, o se enoja o se arrepiente. No hay más. Si de verdad te escuchó, se enoja o se arrepiente. No hay más, porque si de verdad no te escuchó, entonces le da igual. Pero a veces cuando uno habla con alguien, usted ve, uy, se enojó. Entonces significa que entendió. Ahora, ¿se arrepiente o sigue así? ¿Se arrepiente o sigue así? Pero ahora no estamos hablando de otro, mi hermano, estamos hablando de mí. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Dame, Señor, conversión. Guíame, Señor, por nuevos caminos. Ayúdame a darte gloria. Mi amado, cuando estas tres cosas se juntan y las vemos en una persona, no hay cosa más hermosa que eso. Cuando usted ve un reconocimiento de su pecado, contrición, que le duele, una confesión y un volverse a Dios, esa persona es nueva criatura. Es nueva criatura. Y luego, claro, vuelven otra vez los baches de la vida. Y uno dice, ay, hermano, te estás apartando. De nuevo necesito arrepentimiento. De nuevo necesito. El arrepentimiento es como un camino. Andamos por él en el resto de nuestra vida cristiana. Lo andamos. El camino del arrepentimiento tendremos que andarlo una y otra vez. Cada vez que yo puedo ver mi mal, debo decir como el salmista, he pecado. Y buscar a Dios en oración. Y empezar por este camino. Ir por este camino, delante de la presencia del Señor. Ahora, por último, pastor, ¿y si los pecados son muy grandes? Vaya conmigo, esta sí es la última cita. Dije que ya casi terminaba, ahora sí ya termino. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Si los pecados son muy grandes, pastor, yo quiero que usted vea que si el arrepentimiento lo da Dios, no existe pecado grande que Dios no vaya a perdonar. El arrepentimiento lo da Dios y lo experimento yo. Se experimenta en mí, pero es provisión de Dios. ¿O no saben, 1 Corintios 6:9, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y empieza la lista de los injustos. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted oye solo eso, ya quedó condenado. Y luego dice, y esto, verbo, pretérito, pasado, pluscuamperfecto. No sé si es eso, pero ese es un verbo pasado. Y esto, ¿qué dice? Eran algunos de ustedes. Dios puede perdonarlos, porque Dios da el perdón. Nosotros oramos ¿a quién? A Dios, y Dios nos da el perdón. Dios dice, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros podemos decir, glorias sean dadas a Dios. Que si el arrepentimiento es Dios el que lo da y me lo da a mí,
no hay pecado que Él no me vaya a perdonar. No existe nada que Dios no me pueda perdonar. Nada. David estaba seguro. Y cuando la tempestad a él lo atacaba, ¿a dónde cree que él se refugiaba? Él se refugiaba en Cristo. Él iba a Dios. Él iba a Dios y él sabía: tú eres mi escondedero, tú eres mi roca, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo casi juraría que si usted entrevistara a David, le dijera: todavía hoy le digo al Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Si estuviera con nosotros, me explico, seguramente diría: claro. Se imagina, hermana Mónica, entrevistarlo: David, ¿y te dolió? Uy, hermana, me dolió mucho. Pero fue malo, David, eso que hiciste. Sí, fatal. Y a veces atormentado por su conciencia, por la carne, el diablo a veces recordándole: tú eres malo. Y él decía: yo corro a Cristo, yo corro a Cristo. Mi amado, en los brazos del Salvador hay perdón de pecados. Yo espero que a partir de ahora usted lea diferente eso que dice ahí: perdona nuestras ofensas. Diga: oh sí, Señor, perdónalas, Señor. No son solo palabras cortitas, así bonitas, no es poesía solamente. Es poético, pero es grandioso, es hermoso. El Padre Nuestro es una oración que inicia con Dios y termina con Dios, porque solo Dios da el perdón de los pecados. En eso no se equivocaban los judíos cuando dijeron: ¿por qué éste perdona pecados? ¿Se acuerdan que Jesús decía: levántate, vete, tus pecados te son perdonados? Y la gente decía: ¿por qué Él hace eso? Si solo Dios puede perdonar pecados. Exactamente, Él es Dios. Huye a los brazos de Cristo, mi amado. Que Dios les bendiga.